Buenas tardes, amigos, o buenas noches, dependiendo del sitio desde el cual nos estén mirando. Son las 6 de la tarde y 3 minutos en Buenos Aires, las 5 de la tarde y 3 minutos en Miami, las 11 y 3 de la noche en Barcelona y las 12 ya del día de mañana en Israel. Esta transmisión es posible gracias al apoyo de los departamentos para la diáspora y de promoción de la Aliá, de la Organización Sionista Mundial, y de Achada Sheini, el programa educativo fundado por nuestro amigo Roby Koitorescu. Agradecemos también a nuestro Comité Federal y a las casi 200 personas que han enviado preguntas para Pilar. Con ellas hemos confeccionado nuestra charla. Pueden seguir enviándonos preguntas durante toda la transmisión. La entrevista de hoy es la primera de un ciclo de reportajes que tiene por objeto esclarecer sobre el significado de la nueva judeofobia, el antisionismo y el antiisraelismo. Nos acompañan dos jóvenes participantes de los seminarios de diplomacia pública organizados por la OSA. Victoria Roycentul Williams. Hola, Victoria, bienvenida. Hola, Sergio, un gusto estar acá con ustedes. Victoria es abogada, ha participado del grupo de jóvenes del American Youth Committee y de seminarios de formación en diplomacia pública en Israel. También está con nosotros Ilan Busni. Hola, Ilan, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo va? Un abrazo grande para vos y para todos los que nos están mirando. Ilan es estudiante de Relaciones Internacionales y de Ciencias Políticas, Gobierno y Administración. Es colaborador y columnista del programa Shalom Israel, que se emite por FM La Poderosa de Miami todos los domingos, del Seminario Hebreo Jai de Montevideo y del periódico Comunidades de Buenos Aires, Argentina. Gracias a ambos por su participación y, por supuesto, a todos los que nos están mirando y escuchando en todo el mundo. Nuestra invitada es sumamente especial y no podíamos pedir más para nuestra primera emisión. Vive en Barcelona, es licenciada en Filología, escritora, periodista y política. Ha sido diputada entre 1993 y 2000 por Esquerra Republicana de Cataluña. Ha estado en la guerra entre Etiopía y Eritrea, en la guerra de los Balcanes, en la caída del muro de Berlín, en la guerra del Golfo y en el asalto al Parlamento ruso. Es ganadora del premio Daniel Pearl, entregado por la Anti-Defamation League en Estados Unidos, y el premio Morris Abraham, entregado por Human Rights Watch por su lucha a favor de las mujeres en el Islam, entregado en la sede de la ONU en Ginebra en el año 2011. Pilar tiene un bosque de 2.500 árboles plantados en su honor en el desierto del Negev, en Medinat Israel. Amante de la libertad por sobre todo, abuela, luchadora incansable contra el totalitarismo. Desde Barcelona a las 11 y 5 de la noche de allí, que son las 6 y 5 de la tarde de Buenos Aires. Bienvenida, Pilar. Es un enorme honor estar en diálogo contigo. El honor de verdad que es mío, estoy encantada. Como todos somos un poco aprendices de las nuevas tecnologías, seguro que se va a notar poco los errores que cometamos. Lo importante es que nos podamos conectar y hablar de un tema que no va a ser tan simpático como estos primeros inicios de la charla, pero que es muy necesario de tratar. Pilar, sabemos que a la gente le interesa más que escucharnos a nosotros, escucharnos a vos. Estamos seguros que los movimientos terroristas islamistas, incluso la mayoría de los estados islámicos que ya existen, son mayormente despóticos, misóginos muchos de ellos y antidemocráticos. Sin embargo, grandes sectores de la sociedad en Europa y en Latinoamérica se encuentran comprensivos hacia esas tiranías y abiertamente anti-israelíes en referencia al conflicto con los palestinos, cuando simultáneamente predican derechos humanos y libertad. Según tu óptica, Pilar, ¿quiénes serían los que incentivan esa adhesión al terrorismo y esa judeofobia tan evidente que los lleva a sentir casi una fascinación que es difícil de comprender? Bueno, empezamos con una pregunta densa y compleja, tan compleja como el mundo en el que estamos viviendo y de alguna manera también sufriendo y doliendo. Yo no me atrevería a decir que hay una fascinación por el fenómeno ni totalitario respecto al concepto ideológico del yihadismo o respecto al terrorismo, pero sí que hay en cambio una banalización por amplias capas de la población en Occidente, en el mundo occidental, en las democracias liberales, en las democracias y los países libres,
hay a pesar de todo una cierta fascinación o una cierta banalización de los horrores que significan estas dictaduras o estas ideologías, que a mí me gusta llamar ideologías del mal. Por tanto, confluyen diversos elementos. Por un lado tenemos un mundo muy desinformado, vivimos en la época con mayores capacidad de información, estamos bombardeados por todo tipo de informaciones, pero en esos grandes canales de información, a través de redes sociales, a través de conexiones, etcétera, etcétera, nos llega también muchísima desinformación que generalmente la asumimos acríticamente. El conflicto de Israel y al mismo tiempo toda la situación del mundo árabe y del mundo islámico respecto a los derechos fundamentales sufre de una gran distorsión informativa. Israel tiene un foco permanente y se le juzga permanentemente en cada acción, en cada minuto, en cada momento, y de ahí se hacen análisis hipercríticas, yo creo que abiertamente difamatorias, pero en cambio respecto a los derechos fundamentales, los derechos civiles, los derechos de la mujer, respecto a la homofobia, la xenofobia, la judeofobia, la cristianofobia que se produce en la práctica mayoría de las dictaduras del petrodólar, por supuesto, pero también de los regímenes menos totalitarios vinculados al planteamiento islamista y en todas las ideologías vinculadas al yihadismo, eso no motiva el pensamiento crítico en el mundo occidental. Es decir, hoy mismo yo he colgado, para poner un ejemplo, he colgado la información de esta conferencia en mi Facebook, en mi Instagram, en Twitter casi ni me he metido porque hay tanto hater que me lo he ahorrado, pero en Instagram y en Twitter, y gente que me sigue, que me quiere, que lee mis libros, que me adora, me dicen, pero de este tema no te entiendo, porque los israelíes hacen lo mismo que no sé qué. Empezamos con esa historia. Esa misma gente nunca reacciona cuando yo explico temas vinculados a pena de muerte en Arabia Saudita, destrucción de derechos, situación de la mujer semiesclava o esclavizada directamente. Nunca parece que haya una reacción. No se habla de los árabes en términos xenófobos, pero se habla de los judíos cuando hablamos de Israel en términos abiertamente antisemitas. Es decir, lo que hay, yo creo que es, primero, una falta absoluta de pensamiento crítico en el mundo occidental. Cada vez estamos más aborregados, cada vez nos hacemos menos preguntas. Los canales de información que nos llegan por redes sociales y por canales alternativos, portales de internet, nos los comemos en patatas sin hacer ninguna mirada crítica. Nos creemos mentiras que son enormes, tergiversaciones, manipulaciones. Y no hay que olvidar que Israel, al fin y al cabo, es un Estado que está muy solo y que no tiene petróleo, que no domina los grandes canales económicos del mundo, a pesar de los mitos antisemitas, y que tampoco no asusta a nadie. Háganse ustedes una pregunta. ¿Qué escuelas o qué templos están protegidos en Europa? ¿Las mezquitas? ¿Las iglesias? ¿Las catedrales? No, las sinagogas. Pero no en no sé dónde. No, en París, en Barcelona. Yo estuve el otro día en la comunidad judía en Barcelona y, por supuesto, estaba restringida la entrada, había policía en la puerta, etcétera, etcétera. La escuela de niños que hay aquí en Barcelona, Hatikvah, la escuela judía, tienen que pasar por una hilera de policías. Es decir, es evidente que la situación de los judíos en el mundo occidental vuelve a ser muy anómala. Y, sin embargo, eso no llama la atención. Y, en cambio, en sentido contrario, la llamaría muchísimo. Por tanto, tu pregunta, que es una de las grandes preguntas que tenemos que hacernos, bueno, ¿por qué la gente finalmente no reacciona ante lo que son estereotipos y prejuicios muy marcados y, al mismo tiempo, mentiras también muy claras? Pues no reaccionan, ciertamente. Bueno, todo lo que vos comentás, Pilar, forma parte de un contexto que vos siempre destacás, donde permanentemente repetís que el antiisraelismo o el antisionismo son el mismo prejuicio, el antisemitismo y la judeofobia, pero con distintas ropas o con distintas caras. En esta última semana, aquí en la Argentina se ha aprobado la adhesión a la declaración de antisemitismo de la Alianza de Recordación del Holocausto. En nuestro país, varios partidos de izquierda han manifestado su rechazo a esta resolución, sosteniendo que ellos, y lo dicen claramente y sin ningún tipo de eufemismo, son orgullosamente anti-israelíes y anti-sionistas.
aunque también se empeñan por destacar que eso no significa ser antijudíos, argumentando literalmente que los sionistas, y no lo digo como un eufemismo, sino como en la literalidad de las palabras, somos unos criminales, somos usurpadores, somos terroristas y somos racistas. Esta circunstancia generó un duro enfrentamiento de la Organización Sionista Argentina, las redes, con esos partidos políticos. ¿Cómo le explicamos a la gente todo esto que vos estás mencionando, que esa enorme agresión antisionista y anti-israelí en el fondo no es ninguna otra cosa que antisemitismo y judeofobia? Bueno, primero lo voy a responder. A mí es una pregunta que me parece bastante, casi diría central en lo que vamos a hablar hoy. Pero primero te lo voy a responder con datos. Datos que extraigo de la última encuesta que hizo la Comisión de Derechos Humanos de la Comisión Europea, específicamente en la comunidad del 1 millón más o menos de judíos que viven en Europa respecto a cómo se sentían tratados en Francia, en Alemania, en Italia, en Suecia, etcétera, etcétera. Te voy a dar los datos rápidamente y sin entretenernos más de la cuenta, ¿no? El 95% de los franceses creen que el antisemitismo es el problema más grave que sufren. 95% de judíos franceses. En Alemania llegan casi al 50%, en Alemania y en Bélgica. En Suecia, el país de las libertades, el 35% de los judíos están muy gravemente preocupados por el antisemitismo. Pero no son israelíes. ¿Cómo es posible? Si son suecos, si la mayoría de los judíos que viven en Suecia vienen de la generación que se salvó del Holocausto. Si son tan suecos como cualquier sueco, ¿por qué de golpe sufren esto? Pero te voy a dar más datos. El 89% de los judíos encuestados considera que el antisemitismo en Internet, es decir, la red de comunicación que permanentemente está enviando ciberodio, es decir, odio a través de cibernáutico y odio judío, el 89% consideran que esto es un tema muy grave en su propio país. Hablamos de Francia, Alemania, en fin. El 28% de los judíos europeos ha experimentado algún tipo de acoso por su condición de judío en los últimos 12 meses. Y un 2% ha sido agredido físicamente. El 47% aseguran que están preocupados por la posibilidad de ser víctimas de insultos o agresiones antisemitas en los próximos 12 meses. El 45% consideran que pueden tener agresiones físicas. El 34% esconde su condición de judíos para no tener problemas en Europa, no en Irán, no en Afganistán, no en Pakistán. Estoy hablando de Europa. Y el 38% considera la posibilidad de emigrar durante los próximos 5 años o desde hace 5 años, dada la situación. Si te lo acoto un poquito más, Francia, el país que en el 1791 emancipó a los judíos, el primero, ha aumentado las agresiones judías en el 2018, el último dato oficial que tengo, un 75%. Antes del año 2000 se producían alrededor de 100 agresiones leves al año. Ahora llegamos, en algunos años, hemos llegado casi al 1.000.000. Desde el año 45, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el 2004, nadie en Francia había muerto por ser judío. Del 2004 hasta ahora llevamos 14 personas que han muerto por ser judías. 60.000 franceses judíos han emigrado a Israel en los últimos 10 años. Y los datos que tengo hablan de que alrededor de 50.000 judíos que viven en los banlieues de París han decidido cambiar en los últimos tiempos de barrio o de zona de Francia porque no soportan, no resisten la presión por ser judíos. Si solo fuera un tema del conflicto de Israel y Palestina, ¿por qué sufren los judíos franceses? ¿Por qué de golpe tenemos una escuela judía en Toulouse donde mueren 3 niños? ¿Por qué en un supermercado kosher mueren 4 personas? ¿Por qué en la sinagoga de Pittsburgh se matan 11 personas? ¿Por qué en Halle, Alemania, mueren 2? ¿Por qué había pintadas que ponía Juden en plenas protestas de los chalecos amarillos? Gentes de izquierdas, teóricamente. Juden.
¿Por qué Alain Finkielkraut, uno de los grandes intelectuales franceses, es insultado severamente por su condición de judío? ¿Por qué hay cruces gamadas en un cementerio de Alsacia? ¿Por qué hay pasquines con la cara de Simone Weil con una cruz gamada enviados en diferentes buzones de París? Y podría continuar. ¿Y por qué Liliana Segre, una mujer de 84 años sobreviviente de Auschwitz, es asesinada porque es judía, tal como su asesino le grita mientras la está matando? En Francia, en París. Es mentira. Es mentira. El antisionismo, el antiisraelismo, sea de corte de extrema derecha o de derecha, sea de corte de extrema izquierda o de medio izquierda, sea de corriente islámica o cristiana, todos tienen que ver con el mismo concepto de odio. Y la prueba más clara es cuando alguien me viene y me dice, es que yo soy antisionista, no soy antijudío, tengo muchos amigos judíos, siempre tienen muchos amigos judíos. Yo le pregunto, ¿y qué significa ser antisionista? Estás diciendo a un pueblo que 3/4 partes de su población en Europa fue aniquilada en una industria de exterminio minuciosa, detallada, que tardó mucho tiempo en matar porque cuesta mucho asesinar a 6 millones de personas. Cuesta muchísimo. Hay que tener una gran industria de odio y una gran industria del exterminio para matar sistemáticamente en Hungría, en Grecia, en Polonia, en Alemania, lentamente, poco a poco, venga, sistemáticamente. Pam, pam, pam. Y ese pueblo que es diezmado de la manera más terrible, cazado como auténticos animales y finalmente asesinado, ¿a ese pueblo le vas a negar el derecho internacional, que es el único que le puede proteger? ¿Qué significa ser sionista? Garantizarle a un pueblo que ha sido eternamente perseguido y que ha sufrido un intento de exterminio, garantizarle el derecho internacional. De manera que en el fondo los antisionistas lo que le están diciendo a los judíos es que queden desprotegidos, que vuelvan a la situación del gueto, que vuelvan a la situación de perseguido. Y lo están siendo en Europa, donde no son israelíes. De manera que cae la trampa. Y luego el tema anti-israelí. ¿Quién es anti un país? ¿Alguien es anti-Ghana? ¿Hay alguien que sea anti-Gambia? ¿Alguien es anti algún Afganistán? Pero en cambio, en nombre de la izquierda, de las libertades y los derechos, se atreven a decir que son anti-Israel. ¿Y contra qué anti-Israel están? ¿Contra sus universidades? ¿Contra las investigaciones médicas, científicas, tecnológicas que reparten por todo el mundo? ¿Contra la vacuna que están a punto de inventar contra el COVID? Eso es ser anti-israelí, ¿eh? ¿Qué es contra el sistema judicial israelí? ¿Contra el sistema educativo? ¿Contra la democracia israelí, donde hay diputados que quieren incluso la destrucción de Israel? No se aguanta por ningún lugar, si me permitís. Cuando alguien dice que es antisionista, le está diciendo al pueblo judío, os masacramos durante 2000 años, os perseguimos como ratas, pero además no queremos que tengáis el derecho internacional que os da un Estado miembro de la ONU. Y cuando alguien dice soy anti-israelí, lo que está diciendo es una barbaridad. Puede decir que este gobernante no le gusta, que en el conflicto que hay en la zona está más o menos en un lado o en otro, pero estar en contra de la existencia de Israel es otro ejemplo de antisemitismo puro y duro. Y acabo con este concepto. Fíjate que todos los tópicos, todos los prejuicios que se utilizaron desde la Edad Media, ya con el concepto del pueblo deicida del cristianismo, después con los pogroms rusos, a partir de los protocolos de los sabios de Sion, o a través de Henry Ford y su judío universal, o etcétera, etcétera. Todos los mitos, y después ya con Goebbels. Todos los mitos se mantienen intactos en los mitos anti-israelíes. Antes eran judíos perversos con narices de águila que por las noches se bebían la sangre de los niños cristianos. Ahora son israelíes poderosos que matan niños palestinos. Siempre son malvados judíos y niños, siempre hay niños. Antes era el oro de los banqueros judíos de Centro Europa dominando el mundo. Ahora son los judíos de Wall Street que le comen el coco al gobierno americano y hacen su política imperialista. En fin, todo siempre pasa en lo mismo. El dominio de la prensa. ¿Pero a dónde dominan ustedes la prensa si nadie habla bien de ustedes? Es que una cantidad de estigmas y prejuicios que se caen a la primera, pero que no pasan por el tamiz del pensamiento. A mí cuando me viene alguien de la extrema derecha ni le contesto, yo al fascismo lo combato, no lo debato.
Y por tanto, si me vienen los de White Genocide americano, que son furibundamente antisemitas, o el Ku Klux Klan, o me viene cualquier partido fascista europeo, evidentemente tengo claro que tengo al enemigo. Porque esa gente está en contra de las libertades y porque es genéticamente antisemita. Pero cuando me viene un militante de extrema izquierda y me habla de los pueblos, de la autodeterminación, de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, yo me quedo choqueada. ¿Qué estoy haciendo? Estoy yendo contra esos derechos fundamentales. Pero lo que no me dice ese militante de extrema izquierda o de izquierdas, que no siempre son extremos, lo que no me dice es que está haciendo una manipulación maniquea de la realidad y del conflicto, que mira con un ojo tuerto, mira solo hacia un lado, que perdona todos los crímenes que se han producido desde Palestina, que perdona la corrupción sistemática, la cantidad de líderes de las organizaciones terroristas bien colocados en Doha, en Qatar, viviendo como reyes, de la fortuna que han acumulado esos mismos líderes, de cómo mantienen a su población en una situación extrema, de cómo destruyen derechos fundamentales. Nunca existe eso. Me hablan de derechos y me hablan de Israel, pero no me hablan de que Israel lleva toda su vida en una situación permanente de violencia, cuando no de guerra, que ha sido el único país de la era moderna que ha sido a punto de estar destruido, a un día de ser destruido. Y si llega a ser destruido, nadie habría levantado un papel. Habríamos hecho mucha literatura y muchas películas, pero ya estarían. Nadie salvaría a ni un israelí. De manera que no, es cierto. Yo acuso con toda la rotundidad que el antisionismo es una fuente directa y un vaso comunicante del antisemitismo clásico, y que el antiisraelismo es una depradación del pensamiento crítico y una erosión de la verdad. Pilar, respecto a lo que venías comentando, ¿por qué crees vos que existe este doble estándar entre el Estado de Israel y no sucede lo mismo con otros estados? Siempre se lo castiga, pero del resto, nada. Tiene que ver con muchos motivos. El primer motivo, desde mi punto de vista, yo creo que vosotros que sois judíos lo tenéis que tener claro. Si el pueblo judío ha sido el pueblo emblemáticamente perseguido en el mundo, ¿es extraño que la nación de los judíos sea también la nación paria del mundo? A mí no me parece sorprendente. La acumulación de 2000 años de persecución, de desprecio, de señalar con el dedo, de creación del estigma, el estigma antisemita es uno de los estigmas más poderosos de la humanidad. Y la frase de Einstein es bien conocida, ¿no? Es más fácil destruir un átomo que un prejuicio. Pero ese es un prejuicio absolutamente radicado en el córtex del pensamiento colectivo de la humanidad, especialmente en el mundo occidental, pero por supuesto también en el Islam. De manera que el primer motivo, primero es, si nosotros estuvimos, los europeos, por ejemplo, buscando con lupa dónde quedaba un judío para enviarlo a los campos de exterminio, no me parece tan extraño que también despreciemos a la nación, al Estado que les da el derecho internacional. En el fondo, muy en el fondo, debe haber quien piensa que al final no se hizo bien el trabajo. Y perdonen que lo diga con esa claridad. El segundo motivo, que también hay que tenerlo en cuenta, es que cuando hacemos estos análisis nunca pensamos en el papel, tanto económico como de influencia mediática, como logístico, del Islam. Ustedes tienen que tener en cuenta que 1.300 millones de personas en el mundo son educados en el odio a los judíos. 1.300 millones de personas, la inmensa mayoría de ellos, en sus planes de estudio en primaria, en secundaria, en universidades, en las películas que ven en televisión, en pleno Ramadán en Egipto han pasado los protocolos de los sabios de Sion, dramatizados con personajes egipcios. Y por tanto, incluso haciéndolos más cercanos. Toda esa carga de discurso de confrontación con un pueblo, que además es un pueblo tan pequeñito, porque ustedes que son 14 millones de personas en todo el mundo, 14 millones ante 1.300 millones, la carga que significa cada una de esas personas educadas en el desprecio como mínimo, y a veces en el odio, y a veces en el odio violento al judío, significan una cantidad de microrelatos en el mundo contrarios a Israel y al pueblo judío que no somos capaces de percibir. Son miles de tweets diarios. No olviden ustedes que los dos líderes más seguidos
por encima del Papa y, por supuesto, de Trump, más seguidos de Internet son 2 líderes yihadistas. Ese es el segundo motivo por el cual, de golpe, Israel se encuentra siendo el paria de un discurso permanente de confrontación donde se le perdona a la causa palestina todas las barbaridades, se carga sobre Israel todas las maldades, las que puede haber hecho, que errores comete, pero también los que nunca ha cometido, y además hay una capacidad de influencia económica en los consejos de administración de la prensa en todo el mundo muy notables. Y el tercer elemento es que cuando hablamos de la izquierda y del odio que la izquierda ha desarrollado hacia Israel, acusándolo de país imperialista, de ir contra el tercer mundo, bla, 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 ese es el relato y la retórica de la Unión Soviética de siempre. Eso es puro sovietismo. La Unión Soviética ha caído, pero el relato que construyó durante décadas en Europa y en todo Occidente de demonización de Israel, eso quedó. Yo en la universidad, de esto hace ya 1000 años, en los grupos universitarios se hablaba del imperialismo israelí y se hablaba de los pobrecitos palestinos y de los pobrecitos sirios y de los pobrecitos egipcios, pero no se hablaba de los Assad. Esos no eran pobrecitos, o de Homs o de Hama, de eso no se hablaba. Y se hablaba de la causa árabe, pero no se hablaba de los cristianos del Líbano que estaban siendo exterminados. Eso es el relato soviético. Y eso quedó. De manera que sumen ustedes el discurso de la izquierda del país imperialista, que está clarísimo cuando ves el mapa de lo imperialista que es Israel. El discurso islámico, que es grandes flujos de presión y de poder mediático, económico, logístico, de influencias, permanentemente demonizando a Israel. De ahí los resultados en la ONU. Y finalmente la cristianofobia, la judeofobia típica del cristianismo, que también forma parte de nuestro ADN, todo sumado, pues Israel es el malo de la película y el resto no nos importa. Pilar, apelando a tu conocimiento en nuestra región y aprovechando que Sergio estuvo haciendo una mención a lo que es la izquierda aquí en Argentina, claro está que en el último tiempo hubo un auge de lo que hemos denominado como la izquierda bolivariana o los distintos gobiernos populistas. También está claro que este tipo de gobierno tuvo un fuerte vínculo con el gobierno de Irán a lo largo de este tiempo. ¿Por qué usas el verbo en plural, en pasado? Lo mantienen el vínculo con el gobierno de Irán, justamente, bueno, el caso, claro está, de Venezuela, por ejemplo. ¿Qué opinión, qué reflexión te merece esto al respecto? Bueno, a mí, sabéis que mis vínculos con Argentina son muy estrechos. Ya he acumulado a lo largo de mi vida demasiada piel de vida y demasiados amigos como para no considerarla una parte de mi patria, y mi patria de alma. Y me hace sufrir mucho. Me hace sufrir mucho todo el cono sur, me hace sufrir mucho todo el continente latinoamericano y me hace sufrir Argentina, porque a pesar de la grandeza de la nación y del país, se equivoca tantas veces que ahí estamos sufriendo por ella, ¿no? Y el gran error que ha cometido sin ninguna duda a raíz de todo el fenómeno kirchneriano y etcétera, sin ninguna duda fue la aproximación al eje bolivariano, que ha sido lo peor que le ha pasado a Latinoamérica en muchísimo tiempo. El eje bolivariano es en sí mismo una perversión de la historia. Es decir, si el pobre Simón Bolívar, si se levantara de la tumba, se moría otra vez, porque utilizar su nombre, que fue un tipo brillante, un intelectual de la época, un hombre lúcido, culto, de una gran categoría y además un libertador, y ver su nombre vinculado a un régimen patético que ya dejó hace mucho tiempo de ser una democracia y que se ha vinculado con lo peor de la humanidad, como es el régimen de los ayatolás de Irán. Pobre Simón Bolívar, el uso perverso de su historia, de su memoria y de su nombre. Pero ¿qué ha ocurrido? Ciertamente nunca podremos dolernos más de lo que significó Chávez. Chávez instauró en el corazón de América Latina, primero instauró la idea de que un régimen totalitario podía ser visto como un régimen libertador,
que era el caso de Irán. El eje Caracas, Teherán, es una locura, es una perversión en ella misma. Uno no puede imaginarse las bellísimas mujeres venezolanas que ganan premios Misses del universo paseándose por Teherán con sus minifaldas. Es decir, esta cosa tan... uno no puede imaginarse qué significa ser un pensador, un intelectual, una mujer libre con todas sus consecuencias y tener de amigo, de compañero, digamos, de viaje económico, político e incluso diplomático al régimen de los ayatolás. Chávez hizo eso. Chávez, en nombre de la izquierda, le dio la mano a lo peor que había a nivel de regímenes totalitarios. Además, un régimen que alimentó en su momento un gran ejército que funcionó como un ejército terrorista que fue Hezbollah, que cada vez se ha hecho más grande y que además, como bien se sabe, blanquea el dinero del Valle de la Bekaa en precisamente la Triple Frontera. Todo esto, junto con el hecho de que creó una gran red de influencia en todo el continente, es una herencia muy pesada que nos dejó. Que Argentina se apuntara a esos caminos, que eran caminos que iban contra su propia memoria trágica. Acabamos de celebrar la conmemoración de AMIA y no me puedo imaginar qué significa que un país que ha sufrido 2 atentados terroristas vinculados, como el fiscal Nisman pudo demostrar, vinculados directamente con la Guardia Revolucionaria y las coups de Irán, después le tiende la mano al régimen bolivariano, cuyo aliado principal geoestratégico en el mundo, aparte de China, es Irán. Bueno, es otra aberración de la historia. Pero nos ha dejado una herencia muy pesada. Nos ha dejado una red de medios de comunicación en todo el continente de América Latina que permanentemente van enviando relato antisemita y relato anti-israelí. Nos han dejado toda la triple frontera, donde había unas grandes redes delictivas que ahora son redes delictivas vinculadas al terrorismo y al blanqueo de capitales. Nos han dejado el régimen venezolano con toda la putrefacción que ello significa. Y luego tenemos a Argentina, que en lugar de jugar en las grandes ligas, como merecería como gran país que es, se dedica a hacer esta especie de aventuras estratosféricas con un tal Maduro que habla con los pajaritos y con el régimen iraní que ha desestabilizado toda la zona y que hace barbaridades. Es un desastre. Por supuesto, esto ha hecho que las izquierdas latinoamericanas han comprado íntegramente el discurso antisemita y, por supuesto, el discurso anti-israelí. No es de extrañar, como en algunas épocas ha pasado, que grupos de extrema izquierda argentinos hayan paseado con banderas iraníes por Buenos Aires. Bueno, es el sumum de la locura. Pero es que yo me he encontrado los protocolos de los sabios de Sion en páginas de extrema izquierda. Es que se ha hecho la fusión. Ya se ha hecho. De manera que, ¿en qué se parece el islamismo radical, la extrema izquierda y la extrema derecha? En la judeofobia. Pilar, perdón que te interrumpa, pero es llamativo como entre los ataques que comentaba recientemente que hemos sufrido como organización sionista por nuestras declaraciones y nuestros comunicados a propósito del antisionismo y del antiisraelismo manifiesto de algunos sectores políticos, como esos mismos sectores políticos que se identifican con el socialismo, hablan de una Palestina laica y socialista, cuando sabemos profundamente que desde la cultura islámica eso es una antítesis absoluta, pensarlo en esa dimensión. Quienes dicen eso o son ignorantes o son unos mentirosos. Quienes dicen eso o no saben nada de la realidad del conflicto y de la realidad en la que viven los palestinos, o lo saben y manipulan la información intencionadamente. Pero en todos los casos, evidentemente no dicen la verdad. El gran drama del pueblo palestino, el gran drama es que su principal problema son sus propios líderes, sus propias organizaciones. Y sí que hubo una época donde todo el panarabismo y todo el discurso de la OLP y el discurso de Arafat era un discurso igual que el de Sadat en Egipto, igual que el de Saddam Hussein en Irak, etcétera, etcétera. Hubo una época que era una época de un discurso panarabista, socialista, árabe, que fue cuando la Unión Soviética lo convirtió en el gran mito y la izquierda lo compró como gran mito. Pero esto desapareció hace 1000 años. Hoy las grandes organizaciones que controlan
no solo la causa palestina, sino que controlan el conflicto, que lo alimentan y que imposibilitan que se resuelva, son todas organizaciones islámicas. Y las organizaciones islámicas no quieren un Estado palestino, quieren una república islámica del Mediterráneo hasta el Pacífico. Y ese es el concepto. Y en esa ideología, que es una ideología abiertamente totalitaria, en esa ideología no caben los derechos de la mujer, no cabe la libertad de expresión, no cabe el derecho de reunión, no cabe el derecho de manifestación, no cabe el derecho de oposición al gobierno, excepto si sales a manifestarte contra Israel. Los tipos en Argentina o en mi país se dedican a decir que la causa palestina es laica, están ignorando las víctimas, los periodistas asesinados, las personas ejecutadas porque quizás eran espías israelíes y se han ido cargando oposición. El problema gravísimo que están sufriendo de asedio permanente los cristianos árabes, que nunca hablamos de ello, pero que ves a ser un cristiano árabe en Gaza y veremos lo bonito que es. De hecho, en el último libro que yo publiqué, SOS Cristianos, explico cómo se viven. Está desapareciendo el cristianismo en toda la zona de Cisjordania, en el West Bank y, por supuesto, en Gaza, que les cuento. Está desapareciendo de Belén, el lugar donde nació el mito cristiano, donde nace Jesús como concepto, como gran mito de millones de personas. Ahí está desapareciendo en la cuna del cristianismo, el cristianismo. Y no parece que le preocupe a nadie, ni al Vaticano. De manera que no. A quien me diga que la causa palestina está dirigida por líderes que son laicos, amantes de las mujeres y de las libertades, lo trataré como lo que pienso que será, o un mentiroso o un estúpido. Pilar, son las 7 menos 25 de la tarde en Buenos Aires, un poquito más, ya casi las 7 menos 20. Queremos agradecer a la enorme cantidad de gente que está mirando esta transmisión y que nos hace llegar sus preguntas. Voy a nombrar algunos porque con su ayuda es que vamos confeccionando las preguntas que estamos haciendo junto con Vicky y con Ilan. Agradecemos a Héctor Feinberg, a Patricia Turniansky, a Rafael Goldman, a Silvia Haskler, a Gelet Weitzman, a Nora Ratner, a Raquel Bejar, a Sara Sosnovsky, a Gilles Kliarski, a Ivonne Mashlup, a Elisa Bear, a Beatriz Cohen, a Alberto Cohen, a Caterín Benavides. Son innumerables las preguntas que van llegando y nosotros tratamos de compilarlas todas para poder transmitírtelas a vos y poder hacerlas. La conferencia de hoy, la charla que estamos teniendo hoy, tenía que ver específicamente con algo que nosotros denominamos antisemitismo y antisionismo, Occidente en peligro. Vos lo decís muchas veces, y hay otros especialistas y analistas internacionales también lo dicen, que Israel es la última barrera de contención que tiene el mundo moderno frente a la barbarie y a la sumisión que significa todo esto. Contanos, por favor, qué es lo que hace que Israel sea esa barrera de Occidente frente a todos estos peligros que el terrorismo encarnan y que acechan para nuestra sociedad. Israel es la falla de San Andrés de las libertades en Oriente Medio, porque es evidente que, empecemos por el principio. Yo creo que hay algo que yo repito a menudo, pero me gusta, creo que tiene sentido repetirlo aquí. Ya hablamos de un pueblo que preservó el concepto principal de la civilización moderna desde tiempos inmemoriales. El pueblo judío lega al mundo ese concepto básico, que es el concepto del prójimo, el concepto de las reglas de juego que te permiten la civilización, que luego el cristianismo adopta como los 10 mandamientos, todas las parashás que significan un auténtico código civil de comportamiento que nos permite fundar la modernidad. De manera que el pueblo judío, desde sus inicios, representa para el mundo una esperanza y una amenaza. Desde el principio del tiempo. Una esperanza porque contiene en su legado cultural las ideas fundamentales de la civilización moderna. Es el respeto al otro, es el no robar, el no matar, es decir, esos conceptos que de alguna forma nos permiten lo que luego serán las sociedades democráticas y las sociedades occidentales. Y al mismo tiempo es una amenaza porque esa idea de la cultura, el conocimiento, el prójimo, el no sé qué, fue chocando con los diferentes momentos de la historia donde eso no existía. En el fondo, el pueblo judío es avanzado a su tiempo. El caso de Safarat en este sentido es muy claro.
Es decir, tanto en Barcelona como en Toledo, como en otros lugares, las comunidades judías representaban la cultura en una época que esa cultura, digamos, no era el concepto fundamental, el conocimiento, la medicina, etcétera, etcétera, pero sobre todo valores de convivencia, que eran muy, muy sólidos. Y después, a partir de ahí, cada vez que los judíos han tenido un problema, quien ha tenido un problema es la humanidad. Porque de alguna forma sois la metáfora de esos derechos. Francia parecía el estado de las libertades, el estado de la cultura, la poesía, el conocimiento, pero ¡pam! Se cargan al capitán Dreyfus, o persiguen al capitán Dreyfus. ¿Y qué significa Dreyfus? Significa que Francia no estaba tan limpia. Significa que en un momento de conflicto el judío nos avisa de que hay una enfermedad ahí. Cada vez que se persigue al pueblo judío, lo que está diciendo la sociedad es los derechos fundamentales están en peligro. Y eso pasa en Rusia, eso pasa en Polonia, pasa en Austria, pasa en Alemania ya con el exterminio, etcétera, etcétera, ¿no? Israel es exactamente la misma metáfora. De hecho, no es casualidad. Israel preserva como Estado, en una zona del mundo donde no hay ni una sola democracia, preserva los valores que ya le vienen de tiempos inmemoriales, pasados por el tamiz de la modernidad, que son la democracia, la separación de poderes, los derechos de la mujer, los derechos de los homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. La lucha contra la xenofobia, en fin, todo lo que significa un Estado moderno libre. Si ese Estado pequeñito, que no es nada en aquella zona, rodeado de enemigos que lo han intentado destruir durante más de 70 años, si ese país fallara, fracasara, no solo tendríamos un drama humano terrible, tendríamos un drama en los derechos fundamentales. Es la famosa metáfora del canario. El judío nos avisa de que están en peligro las libertades. Y en el choque entre Israel y el mundo árabe, con el conflicto palestino alimentado permanentemente, fíjate cuántas lecciones sacamos de ello. Primero, que no hay ningún país de la zona que le guste tener una democracia solvente y sólida como la de Israel al lado, porque les crea un problema comparativo. Y especialmente el tema de la mujer que te cuento. Y segundo, que es muy importante, porque nos dice a nosotros, los periodistas, los intelectuales, los profesionales, las izquierdas, las derechas, los centros, nos dicen que somos capaces de sucumbir ante el poder del petrodólar y ante el poder, digamos, del mundo árabe, y no somos capaces de reaccionar ante la situación. Sí, sin ninguna duda Israel es la metáfora de las libertades en aquella zona del mundo. Perdón, yo volviendo, recién hablábamos de Argentina, de la AMIA, de Nisman, y recibimos una pregunta de Shirley Skiliarsky, que ella decía, ¿con qué fin usted cree que fue suscrito el memorándum de entendimiento con Irán? ¿Y qué rol cumple acá el antisemitismo con los antecedentes? Yo estoy absolutamente convencida, desde luego no lo puedo demostrar, pero hablé tantas veces con Nisman antes de que lo asesinaran que me configuré una idea bastante precisa de lo que estaba ocurriendo. Yo creo que fue un negocio. Yo creo que el memorándum fue fundamentalmente una cuestión de dinero. Fue una relación espuria, perversa, malvada, que lo que tenía como último objetivo era olvidar a las víctimas, enterrarlas en cal viva, que no se vieran nunca más. Es una de las cosas más vergonzosas que yo he vivido en mi vida como ser humano, especialmente vinculada a un Estado de Derecho, a una república como es el caso argentino. Como un pueblo que ha sufrido un atentado terrorífico, que es un acto de guerra, y tiene un fiscal honesto que llega hasta el final en toda su percepción y llega hasta el punto de decir, tengo la demostración de que le vendieron a las víctimas de AMIA a Irán, las han vendido. ¿Cuánto valen? Esa frase me la dijo a mí Nisman. Estos tipos han dicho, ¿cuánto valen estas víctimas? Y que llega hasta el punto incluso de tener la valentía y el coraje de acusar a toda una presidenta porque cree y está convencido, y me lo dijo días antes de morir, o de que lo mataran, tiene las pruebas para poder acusar a la presidencia y ¡pam!, muere. Yo creo que detrás del memorándum hubo mucha miseria moral, una clara destrucción de los principios básicos de la democracia, una destrucción absoluta de la justicia,
una burla a las víctimas y a sus familiares y mucho negocio económico. Pilar, aprovecho un poco, ya que estuvieron hablando del antisionismo, del antisemitismo, de la judefobia. Me parece que hay un grupo del cual no se estuvo hablando y que tiene fuerte presencia no solamente en España, con los distintos gobiernos locales, sino también con Cataluña, que es el movimiento del BDS. Recuerdo, Pilar, cuando la selección argentina de fútbol estaba por jugar un partido con Uruguay en Israel, que el movimiento BDS hizo una campaña mediática realmente muy, pero muy agresiva, que incluyó, por ejemplo, haber manchado la remera de Argentina con sangre, un símbolo fuerte realmente. ¿Qué opinión te merece esta situación? Y por el otro lado también preguntarte, ¿crees que el movimiento BDS realmente lucha por la independencia del pueblo palestino o es más bien una plataforma para poder expresar la judefobia clásica, moderna y la que está por venir también? El BDS es una organización racista, abiertamente racista, de eso no tengo ninguna duda. Es un racismo, digo racismo porque si digo una organización antisemita quizá podría haber alguien que no lo entendiera bien. Es decir, es una organización que demoniza a todo un pueblo, demoniza a los 14,5 millones de judíos del mundo, demoniza a los 8 millones de judíos que hay en Israel, o en todo caso todos los que son judíos, demoniza al Estado, a su democracia, hace campañas absolutamente brutales que van contra la ciencia, el conocimiento, contra la universidad. Es lo más aberrante que he visto en muchísimo tiempo, pero está muy bien financiado, tiene una gran capacidad de influencia económica, pero ¿de qué nos extrañamos? Oigan ustedes, ¿dónde está el dinero? ¿Ustedes creen que el dinero está en Wall Street? ¿O está en Kuala Lumpur? Es decir, ¿ustedes creen que hay más dinero en un banco americano de lo que hay en un banco saudita? Es evidente que el BDS está económicamente muy fortalecido, que tiene una gran red de influencias, porque como les decía antes, hablamos de muchos millones de personas, de muchas organizaciones, de muchos intereses políticos detrás, y ustedes son muy poco. Israel tiene una capacidad extraordinaria de maravillarnos al mundo por su capacidad tecnológica, su fuerza, su capacidad de defenderse contra todo, pero solo es un país y pequeño, y ustedes como pueblo son poca gente en el mundo, y el BDS es una organización que se entronca en grandes redes de poder, y por tanto tienen una gran capacidad para influir en todas partes y para ir creando un discurso de confrontación. Pero desde luego no es una organización en defensa de un pueblo. Porque si el BDS estuviera a favor del pueblo palestino, por ejemplo, denunciaría que el líder de Hamas viva en Qatar en un hotel de 6 estrellas, forrado hasta arriba de dinero mientras en Gaza hay hambre. Eso sería el BDS. Entonces me los creería. Me los creería si dijeran, estoy harto de que Irán y compañía estén financiando a los grupos terroristas. Es un horror para mí que a una madre, que un chico se ha suicidado con un bomba, encima me la conviertan en una héroe. Eso sería el BDS y me lo creería, me apuntaría al BDS. Pero esto, ir contra la universidad, contra el Monte Scopus, contra la Universidad de Beersheba, contra los científicos, contra un equipo de fútbol, contra un cantante, racismo. Racismo de manual, antisemitismo de manual, lo disfracen como lo disfrazan. Ahora, Pilar, te interrumpo y te comento lo siguiente. Hace poco el líder del BDS, Barghouti, en España, anunció que no tendría ningún inconveniente en utilizar la vacuna en caso de que Israel la encuentre. ¿Qué sentimiento te genera esto? Y aprovecho también una pregunta del público de Rafael Goldman, que preguntó cómo está la situación del antisemitismo en las grandes ciudades, tanto en Barcelona como en Madrid. Bien. Bueno, lo primero ha sido un acto bendecido de cinismo, me encanta. Evidentemente, pero ¿ustedes creen que cuando están enfermos los líderes de Hamas o de la Yihad Islamía o los que están por las montañas de Tora Bora o de donde sea, ¿ustedes creen que las medicinas se las compran en el Yemen? Es decir, a ver, puede que la revista de Al-Qaeda se hiciera desde el Yemen, pero el medicamento, todos los inventos tecnológicos, científicos, médicos que se han inventado por parte de judíos e israelíes, se los toman, los tienen, los compran y ahí ya no hay problema, ahí no hay boicot, solo faltaría. Que tenga el cinismo de decirlo
Bueno, si la vacuna va contra el COVID, pues hasta me la tomaría. Hombre, claro que se la tomaría. Y cualquiera otra que haya inventado un judío, y todos los que han estado enfermos, pero sí es un clásico. Si nos pasaba en la Edad Media, que los metíamos en los guetos y por la noche buscábamos al médico judío que era el bueno, pero que nadie lo viera para que nos salvara al niño. Pues lo mismo, vamos a comprarle las vacunas, pero luego haremos el boicot. Es una gran mentira. Y lo que me horroriza es la falta de pensamiento crítico de la gente que no vea todo esto. Es decir, por otro lado hay que hacerse una pregunta. Oigan ustedes, ¿por qué Israel hace tantos inventos? ¿Por qué tiene tantos premios Nobel? ¿Por qué no los tiene Arabia Saudita, que está cargada de dinero? ¿Por qué en 70 años de petróleo ningún país del petrodólar ha inventado nada? ¿Por qué no? Porque no tienen los mejores laboratorios del mundo, las mejores investigaciones químicas, las mejores médicas. ¿Por qué? Porque son auténticos vampiros, compran lo que otros hacen. Ellos no invierten en conocimiento, no invierten en cultura, no invierten en libertad para sus ciudadanos, invierten en convertirse en gente enormemente rica y en poder. Israel, ¿qué ocurre? Bueno, Israel es un país, lo saben ustedes bien, que antes de tener un Estado ya tenía una universidad. Y encima el primer discurso lo hizo un señor llamado Einstein. Bueno, pues esto es lo que siembras y lo que recoges, ¿no? De manera que no me extraña que el líder del BDS y compañía, porque bueno, esto es el cada día. Por eso alguna vez yo cuando me he peleado con algunos de ellos, he dicho, no, el boicot, nada de hacerlo a la universidad, total, no, háganlo los medicamentos, pongan la lista de medicamentos inventados por los judíos que no van a tomar nunca. Y vamos a reírnos un poquito, ¿no? Y respecto a las ciudades, Barcelona, Madrid, hombre, yo creo que la situación la más grave en Europa es la de París. París y Francia, no solo París. París, Marsella, diferentes ciudades francesas. Ahí es donde realmente, en este caso muy vinculado a la comunidad islámica, pero aquí ha crecido el antisemitismo de manera muy exponencial y antes daba los datos y muy seria. En Barcelona y en Madrid y en otras ciudades, digamos, del Estado español, yo creo que el antisemitismo es bastante bajo, el clásico. A pesar de que si llevas una kippah por la calle te puedes encontrar a alguien diciendo de ¡Viva Palestina libre! Lo de las confusiones que hablábamos, ¿no? Pero no lo veo. En cambio, el antisionismo, es decir, el antisemitismo de izquierdas, porque yo creo que el antisionismo y el antiisraelismo es antisemitismo de izquierdas, pero claro, las izquierdas no pueden ser antisemitas como las derechas y se inventan un nombre. Eso sí que es muy potente en Barcelona y muy potente también en las grandes ciudades de toda la península, y ahí sí que el discurso es complicado. Yo me he metido en muchos líos en mi vida, ¿eh? Soy antitaurina en un país taurino, republicana en una monarquía corrupta, soy catalana independentista en una España de caballeros imperiales, pero lo único que me ha creado problemas de verdad ha sido el tema de Israel. Ahí sí que ese es un tema de una dureza extrema, y ahí sí que lo tenemos. También tiene que ver con la ignorancia. Leía esta tarde o ayer, no me acuerdo, yo acabo de publicar una novela en Barcelona, bueno, aquí, que espero que llegue a Argentina porque esta os va a gustar mucho, que se llama El espía del Ritz, que es una historia judía, una preciosa historia judía de un músico judío que tocó en el Hotel Ritz de Barcelona del 42 al 45, que pasó los Pirineos a pie escapando de los nazis, él y sus músicos, todo el resto de la familia de su mujer acabó en Auschwitz, pero consiguieron llegar a Barcelona, nadie sabía que eran judíos, tocaron, el Ritz era el hotel donde venían los comandantes nazis y todas las redes de espionaje pro-nazis. En la España del 42 al 45 es una España muy germanófila. Y él, mientras iba tocando con su violín, espiaba para los aliados, ponían cámaras en el violín y espiaba para los aliados y les daban la información de quién llegaba, qué conversaciones escuchaban. Y además formó parte de las redes de evasión que salvaron a miles de judíos que escapaban por los Pirineos de la persecución nazi en Francia. Pues a raíz de esta novela que he estado años escribiéndola y que es una novela muy sentida y muy, muy fuerte, porque se basa en un hecho real, estuve leyendo cómo funcionaban las razzias en Francia contra los judíos.
Y claro, por supuesto, estudié con todos los detalles la famosa razzia del velódromo de invierno en París, cuando se detuvieron a casi 14.000 personas, 14.000 judíos, la mayoría mujeres y niños, de los cuales, excepto creo que son, me parece que 50, el resto murieron todos en Auschwitz, ¿no? Y leía que los niños franceses nunca han estudiado el velódromo de París. A diferencia de los alemanes que han hecho ese trabajo, en Francia no saben nada. ¿Cómo no va a crecer el antisemitismo si tampoco han hecho ningún estudio serio ni ninguna autocrítica del colaboracionismo francés con los nazis, de lo que significó Vichy, porque en el velódromo de invierno de París, los que detuvieron a los niños que los nazis no habían pedido fueron franceses. Pues leía que el 90% de los jóvenes franceses no han oído hablar nunca de ello. Es como no oír hablar nunca del Holocausto, como si no fuera con ellos. Es un tema alemán. No, fue un tema francés, holandés, belga, italiano. Claro, miren, no sé si conocen, a ver si recuerdo ahora el nombre, porque soy un poco desastre con los nombres. No, ahora no puedo decirles el nombre porque se me pasó. Pero leía el caso el otro día, hace unos meses, y escribí un artículo para La Vanguardia, el caso de una senadora italiana, que es una senadora vitalicia, Liliana creo su nombre, que tiene 89 años, superviviente de la Shoah, fue una de los niños que fueron deportados directamente a Auschwitz, de los que se salvaron muy poquitos, y que recibe alrededor de 200 mensajes antisemitas al día. Y siendo un símbolo en Italia, y siendo una senadora vitalicia y sobreviviente de la Shoah, sí, Liliana Segre, exactamente, mi marido, que me dio la información. Siendo una senadora vitalicia y un símbolo de la resistencia y de la supervivencia, recibe una media de 200 mensajes de odio diarios. Y le han tenido que poner protección. Esto es Europa, ¿eh? Es decir, evidentemente hay muchísima gente que le da apoyo. Por supuesto, ahí está la otra Europa. Pero la inmensa mayoría de los jóvenes italianos que le envían cualquier barbaridad tampoco saben nada de Mussolini, ni nada de las razzias contra los judíos, ni de lo que significó. No saben nada. Y no olviden nunca que el antisemitismo se alimenta de la ignorancia. Es el primer alimento, luego se alimenta de más cosas. Pilar, justamente recién hablabas y decías, esto es Europa. Nos llega otra pregunta que nos hace Eduardo Cohen-Valé, que pregunta cuál es tu opinión respecto al acercamiento que está habiendo entre algunos países árabes e Israel, a contraposición de lo que está pasando, podemos decir, si nos vamos a América, a países como hemos dicho, como Venezuela, o quizás allí en Europa, en España, justamente con el gobierno de Podemos. ¿Cómo explicás esta realidad? Bueno, Podemos hoy ha habido elecciones en el País Vasco y en Galicia y a Podemos le ha ido muy mal. Lo digo porque no sé cuánto va a durar el gobierno, porque bueno, el gobierno central no tiene elecciones, pero lo de Podemos últimamente no va demasiado bien. O sea que por ahí no sé cómo irá la cosa. Pero, a ver, sin ninguna duda, en la aproximación a algunas de las dictaduras del petrodólar en Oriente Medio con Israel, sutiles, opacas, pero reales, son una buena noticia. Eso, sin ninguna de las dudas, porque al final Israel tiene una frase que a mí me parece muy, muy clarificadora. La paz se hace con los enemigos. Esta vez se olvida, ¿eh? La paz no se hace con los amigos, se hace con los enemigos, ¿no? Y por tanto Israel tiene muy claro, lo tiene en la propia piel del Estado del país, que cualquier pequeña fractura en la piedra, en esta relación pétrea con todos los vecinos, es algo que permite que pase el oxígeno. Yo creo que la aproximación con Arabia Saudita es un tema interesante, también con Jordania, en parte también con Egipto, y además esto tiene que ver porque toda la geopolítica de la región se ha movido. Cuando comentábamos aquello que Israel sería de alguna forma el faro que pueda quebrar esta carrera enloquecida hacia planteamientos totalitarios y violentos, también tenemos que hablar en estos términos. En la zona tenemos en estos momentos
tres poderes que se están creciendo y enfrentándose porque tienen intereses confrontados. Tenemos el poder sunita desde siempre, por supuesto responsables de muchísima violencia, responsables de la destrucción de derechos, responsables del antisemitismo. No son hermanitos de la caridad, ni los sauditas, ni ya que les cuento Qatar, ni nada, en fin. Y lo que están haciendo en el Yemen, terrible. Eso tampoco al BDS tampoco le debe interesar. No, el Yemen, que se mueran en el Yemen, ¿a quién le preocupa? Pero como encuentran un solo judío, ya se preocuparán. Y perdónenme porque a veces hay que tomárselo así. Pero tenemos el poder sunita, que parecía hegemónico en toda la región, en todo Oriente Medio, y que estaba más o menos estático. La crecida de Irán como poder geopolítico a raíz de la guerra de Siria, el reforzamiento de Hezbollah, el hecho de las franquicias de Hezbollah en Yemen, en Irak, incluso sutilmente en Afganistán, de golpe han convertido a Irán en un agente de poder muy potente, y ustedes recuerdan, sunitas y chiitas nunca se han llevado bien, pero más allá del tema histórico, lo que hay es dos poderes económicos y políticos y geopolíticos que se están midiendo las fuerzas. Y hay un tercero en discordia, que es Turquía. Que Turquía tiene sus propios intereses, su propia emergencia de poder, que ahora está haciendo la guerra en Libia, porque como tampoco es una guerra que no nos interesa, ¿a quién le preocupa Libia? Pues ni lo miramos, ¿no? Pero está haciendo su guerra en Libia mientras nos entretiene en Chipre y nos crea algunos problemas en Malta. Y Turquía, que es, por cierto, ahora que hablamos de antisemitismo, no me lo quiero olvidar, Turquía y Erdogan específicamente es el principal responsable de la creciente antisemitismo entre los millones de alemanes turcos, de turcos alemanes. Porque a través del discurso violento de Erdogan se ha radicalizado el colectivo turco-alemán. Y ahí es donde nos han aparecido brotes de antisemitismo muy preocupantes. Bien, entonces en el momento en que los sauditas, cubaitíes, emiratos, etcétera, etcétera, empiezan a preocuparse por el poder emergente de Turquía y por el poder emergente de Irán, miran hacia un lado, hacia otro, y ahí está Israel, que quieras que no, es una potencia de primerísimo nivel. Y yo creo que se está quebrando algo de las alianzas históricas que hay en la zona y se están abriendo algunos canales interesantes que habrá que explorar. Yo siempre he dicho, y debe hacer 20 años que ustedes lo escuchan, si me han oído desde hace tanto, que la paz no se consigue en Ramallah y en Jerusalén. La paz se consigue en Doha, en Teherán o se consigue en Riad. Nunca fue un tema de Israel con los palestinos esto. Israel firmará la paz el primer día, si puede. Esto es un tema global. Pilar, son las 7:05 de la tarde en Buenos Aires, ya es de noche, las 6 horas más en Barcelona. Nuestra amiga Adriana Domínguez nos recuerda que el libro de Liliana Segre, donde está el relato de lo que vos contabas, se llama Como una rana en invierno. Sí. Y es el relato de 3 mujeres en Auschwitz. Así que le agradecemos mucho a Adriana, que nos está mirando y que me hace llegar por privado este comentario, que lo tenemos en consideración. Tengo 2 preguntas para hacerte. Una es una pregunta de alguien que nos está mirando, de Nora Ratner, que manifiesta que la asombra positivamente tu apoyo a nuestro pueblo, al Estado de Israel y al pueblo judío, que sabe de tus orígenes vinculados al socialismo y que, porque vos lo recordás habitualmente y porque te enorgullece eso también, y que a pesar que no tenés lazos genéticos con el judaísmo, tenés esta fuerte pertenencia que nos comentabas antes te genera no pocos problemas, ¿no es cierto? La pregunta... No es una pregunta, es algo que le llama la atención a Nora y que a veces lo hablamos. Mira, permítame que le comente a Nora lo siguiente. Una de las preguntas que a mí al principio me sorprendían mucho, luego dejaron de sorprenderme, cuando estaba en algún ámbito judío, primero hay que tener algo claro. Yo normalmente no hablo para judíos. Normalmente me muevo en ambientes donde no hay.
Es decir, todo lo que estamos hablando ahora, en general, cuando lo debato, no lo debato con judíos. Aquí no lo debatimos, aquí ponemos en claro conceptos que tenemos más o menos analizados. Pero cuando voy a una universidad en Barcelona o en cualquier otro lugar, o en un debate en televisión o en un debate en prensa, normalmente lo que tengo al lado no son precisamente judíos. Por tanto, yo estoy muy acostumbrada a que este es un tema para mí que tiene que ver con derechos fundamentales y que, por tanto, en consecuencia, para mí forma parte de mis causas. Pero la pregunta que me sorprendió la primera vez y la segunda y la tercera, y quizás ahí lo dejo, es cuando alguien me decía, ay, pero si no eres judía, ¿por qué nos defiendes? Me sorprendía mucho al principio, luego ya lo superé. Primero, yo no les defiendo, yo defiendo los derechos fundamentales. Es decir, ¿cómo no voy a estar, si a mí me preocupan las mujeres esclavas sauditas, y yo no soy una mujer esclava, si me preocupan los toros, y yo no soy un toro, pero me preocupan los toros que los matan en las corridas, para poner un ejemplo ya absurdo, ¿cómo no me va a preocupar la tragedia brutal de un pueblo en Europa, cuando un continente llegó a masacrar a 3/4 partes de la población de un grupo humano solo por el puro odio? El antisemitismo es la cuna de todos los odios. Con el antisemitismo aprendemos a odiar. Por eso esa causa es mi causa. Porque el antisemita acabará odiando más, le acabará despreciando más y además no entenderá la realidad y convertirá la realidad en algo maniqueo de buenos y malos y no servirá como ciudadano moderno y libre. Por tanto, todo lo que tiene que ver con la lucha contra el antisemitismo o tiene que ver con que Israel pueda vivir en paz y que sus vecinos puedan vivir en paz democráticamente, todo eso tiene que ver con aquellos conceptos básicos que yo defiendo. Es decir, y cuando hablamos de Israel defiendo esto, pero si hablamos de Barcelona, por ejemplo, ayer mismo yo me debatía en una televisión porque habían decidido en algunas zonas no permitir el voto a los que estaban infectados por COVID, porque decían que mejor aislarlos. Y yo dije, el voto es un derecho universal, es el sufragio universal, antes hay que suprimir las elecciones y esperar a poderlas hacer bien que impedirle el voto a una persona. Bueno, ¿por qué me meto en ese lío si no eran ni mis elecciones? Estaban en el País Vasco y en Galicia. Porque tiene que ver con derechos fundamentales. Por tanto, no. Esto no es la causa de Israel. La lucha contra el antisemitismo es la causa de las libertades. Como luchar contra la xenofobia o contra el racismo. Es decir, tiene que ver con lo troncal, pero ustedes han sufrido tanto que al final se creen que son diferentes. El que odia a un judío es igual de perverso que el que odia a un negro por ser negro. Con una diferencia, el odio a los judíos ha creado una industria de exterminio. Y ahora continúa creando un relato de odio que tiene que preocuparnos como seres humanos. Me parece fundamental. Luego, a partir de ahí, uno va descubriendo la cultura judía, va teniendo amigos, va poniendo piel a la piel y camino al camino de la vida y evidentemente te sientes muy implicado. Pero soy perfectamente capaz de criticar una acción en Israel que no me guste porque no tiene nada que ver. Yo lo que defiendo son derechos. Y luego, algo importante por decir, a nuestros amigos del BDS, por si nos escuchan. Hola. Nosotros, esta gente, estos locos de aquí, somos los que defendemos al pueblo palestino. Yo defiendo al pueblo palestino, pero lo quiero libre de terroristas, lo quiero libre de corruptos, lo quiero libre de fabricantes de odio, lo quiero libre de las escuelas donde enseñan a los niños a odiar, lo quiero libre de toda esta maldad que los secuestrará de por vida. Palestina no tiene futuro sin Israel y con Israel tiene un gran futuro. Y los que decimos esto, estamos en favor de las libertades. Y los que defienden mucho a Palestina nunca les oigo que digan esto. Aprovechando toda la apelación a la libertad que estás haciendo, Pilar, le quiero mandar un gran saludo a una enorme cantidad de amigos venezolanos que nos están viendo y que realmente escuchan la palabra libertad y se desesperan por ella y luchan y la pelean para recuperar su normalidad, para recuperar un Estado democrático que lamentablemente hace tantos años que han perdido. Pero la lucha continúa. Escucharte a ti, Pilar, es
siempre un fuerte incentivo. Te quería hacer una pregunta que tiene que ver con la actualidad. Todos sabemos los sucesos del Black Lives Matter en Estados Unidos y de la violencia policial. También vemos que uno de los principales candidatos del Partido Demócrata, Bernie Sanders, un judío que a su vez estaba en contra del Estado de Israel y que opinaba en contra del Estado de Israel. Más allá de Bernie Sanders, el Partido Demócrata tiene un fuerte componente de rechazo hacia las políticas pro-israelíes en el Estado de Israel. Vemos como esa situación es bien vista en América Latina, y uniéndolo a lo del Black Lives Matter, casi que se convierte en el Palestinian Lives Matter. Algo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, grupos extremistas apelando a que los policías de Estados Unidos que hoy cometieron el asesinato que cometieron contra Floyd en Estados Unidos fueron adoctrinados por la policía israelí, grupos en la Argentina que dicen que tanto el ejército como la policía también recibe adoctrinamiento en el Estado de Israel. ¿Cómo se hilvanan todas estas cuestiones que parecen secundarias o subterráneas, pero que al final afloran? Bueno, estaba pensando que Sanders es Sanders, pero ustedes tuvieron a Timmerman, ¿eh? Es que a veces pasan cosas muy extrañas, digamos. En fin, como hoy el hombre ya no está entre nosotros, no voy a hablar más, pero si estuviera vivo le daría bastante. Nunca entendí a los judíos. Te voy a interrumpir solo un instante, podemos dar más nombres. El líder del BDS en la Argentina es un señor que se llama David Comedi, que es un judío cuyos hijos viven en Israel y fue educado en una universidad israelí y actualmente vive en la Argentina. ¿Y cuánto tiempo hace que va al psicólogo? Bueno, no lo sabemos, pero el psicólogo, digamos, la psicología también le podemos buscar sus orígenes y se le va a generar un conflicto. Sí. Pero bueno, a lo mejor Freud era bueno, no era un judío bueno y malo. El autoodio es algo que es incomprensible. Yo a ese nivel no llego. Hay cosas que uno se hace preguntas pero no tiene respuestas. En fin, supongo que, no sé, viven bien con su conciencia, porque si no, imagínate qué pesado, ¿no? Ir contra tu propio pueblo. Pero bueno, con independencia de esto, hablábamos de Sanders, hemos pasado de... perdón. ¿Cómo se mezclaba todo el tema, digamos, del conflicto racial afroamericano en Estados Unidos y lo que ocurrió con Floyd, con este joven al que asesinaron de una manera tan brutal, y cómo esto se ha convertido finalmente en un discurso de odio a los judíos o un discurso anti-israelí? Esto es fácil de explicar, porque no es casual. La primera medio de comunicación que empezó a decir que el método con el que habían matado a George Floyd era un método inventado por el ejército israelí fue un canal de televisión llamado Ispasat, que es iraní, pero que radia en toda Latinoamérica, en castellano, en español. Es decir, y a partir de ahí, este es un canal que permanentemente nutre al relato de las izquierdas en Latinoamérica. Con lo cual, al final, un chico joven en una universidad de Buenos Aires estará repitiendo una idea que no sabe que ha nacido en las redes de propaganda de Irán. Pero lo ha oído aquí, lo ha oído en Buenos Aires, y lo ha oído pensando que era una idea de la izquierda. Y es pura propaganda del régimen de los ayatolas. Cuando antes les comentaba que, desgraciadamente, Venezuela, por cierto, a los venezolanos que nos ven, muchos besos, porque sé que están sufriendo horrores. Ayer escribí un artículo en La Vanguardia titulado, el viernes, titulado Nicolásito, porque ahora tenemos una especie, se ve que tenemos al hijo de Maduro, que ya apunta maneras, y bueno, las cosas que expliqué en ese artículo eran aberrantes, en fin. Espero que Venezuela tenga un país tan importante y tan culto, de tanto nivel, y manos tan terribles. Bueno, en fin. Pero cuando yo les hablaba de las herencias del pacto de Caracas con Teherán, les hablaba, por ejemplo, de toda la red de influencia de propaganda que se ha generado a través de los canales que por ejemplo, Ispasat en español, en España, su primer director fue el líder de Podemos, Pablo Iglesias. ¿Cómo puede desatar el líder de Podemos, extrema izquierda, con un canal de televisión pagado por los iraníes? Pero así fue. Y ahora es el canal predilecto de los grupos de extrema izquierda en América Latina. Quienes se inventan esa historia son estos.
Y a partir de esto ya empieza el discurso de odio a Israel, es tan fácil, porque es como un reguero de pólvora que inmediatamente estalla, pues lo compran y ya no se preguntan nada más. Y te encuentras que con un conflicto racial en Estados Unidos acaba siendo un problema israelí. Es el mundo en el que estamos, ¿eh? Bueno, yo para ir ya cerrando quería hacer... No, tendremos que acabar. Yo tengo que ir a dormir alguna hora, por favor. Por eso, un ratito. Bueno, vamos entonces con las 3 últimas. Eso me gusta más, porque el vamos acabando me da miedo. Catherine Benavides nos dejó la pregunta, esto de desde Occidente nosotros, ¿qué podemos hacer para combatir la problemática del antisionismo? Bueno, esta es la misma pregunta que no tiene respuesta cuando un israelí nos dice qué podemos hacer para combatir el antiisraelismo, ¿no? La imagen permanente. ¿Qué más puede hacer Israel? Un país que desde el primer minuto casi no le dan oxígeno para respirar, que a pesar de todo pasa de las naranjas a ser un high-tech, un país, digamos, puntero a todos los niveles, que hace un esfuerzo sobrehumano de sobrevivir y al mismo tiempo de ser importante y floreciente en cultura, conocimiento, en economía. Todo lo que ha hecho Israel sería digno de una admiración profunda por parte de todo el mundo y de una sana envidia. Y además recuerdo cuando la última vez que estuve en Yom HaAtzmaut en Israel, volviendo de la Marcha por la Vida que acompañé hace 2 años, me acuerdo que leí una encuesta que comentaban que Israel es uno de los países más felices del mundo. Y pensé, Dios mío, mi país que estamos todos estresados y no tenemos un montón de enemigos, bombas, guerras, y de golpe incluso hasta consiguen que su gente sea feliz, ¿no? ¿Qué puede hacer más Israel para ser admirado? ¿Qué más puede hacer el pueblo judío para la humanidad que no haya hecho ya? Una porción muy pequeña de la humanidad y una porción enorme de premios Nobel. Grandes escritores, científicos, directores de cine. La aportación del pueblo judío a la humanidad es brutal, es impresionante, pero no la admiramos, porque el antisemitismo es más fuerte y el antiisraelismo, que es una forma de antisemitismo, es más fuerte. De manera que lo primero que tengo que decir a la pregunta es que lo tenemos difícil. Luchar contra ese prejuicio es muy, muy complicado. Al final lo que tenemos que conseguir es que Israel consiga vencer definitivamente, que lentamente todo el fenómeno del islamismo radical se vaya diluyendo, porque si no, no hay salida, y educar a la gente. Pero soy pesimista en ese sentido. El antisemitismo va a crecer. Vamos a tardar mucho en que esto baje. Otra cosa es que ahora el pueblo judío no es un pueblo desatendido ni desprotegido. Tener un Estado, a pesar de todo, te da poder y te da protección. Y bueno, y convertirnos todos en militantes de la Hasbara, como hago yo. Cada vez que alguien te pregunta, ¡pam!, respuesta. Es decir, yo siempre explico una anécdota que me pasó yendo de Buenos Aires a Tucumán. Una vez, hace bastantes años, pero subí a un avión y iba de Buenos Aires a Tucumán y llevaba un libro escrito en catalán por un amigo mío, un historiador, sobre Israel. Es un amigo mío también con las ideas bastante claras, muy claras, y el libro se titulaba Israel entre el somni y la tragedia, Israel entre la esperanza y la tragedia. Llego al avión, me siento en la silla más alejada, en la de la ventana. El señor que tenía al lado era un señor prominente, importante, me costó pasar. Y nada más pasar, ve que estoy leyendo un libro en un idioma para él extraño. Yo le había dicho buenos días, entendió que hablaba su idioma. Y me mira, dice, ¿es usted italiana? No, me dice, ¿esto está en italiano? Digo, no, esto está en catalán, es mi idioma y tal. Ah, ¿es usted judía? Y le respondí, no, soy periodista. Me dirán ustedes, bueno, pero se puede ser las dos cosas, ¿no? Pero viendo al tipo pensé, le voy a dar 2 informaciones a la vez. ¡Pam! Funcionó. Al minuto me estaba diciendo qué horror los israelíes, qué malvados. Si no era judía y era periodista, seguro que era anti-israelí. El hombre tuvo mala suerte. Pero mi respuesta fue, después de dejarme fatal a los israelíes, mi respuesta fue, qué suerte tengo de estar al lado de un experto en política internacional. Y el tipo me dijo, no, yo soy ganadero.
Digo, bueno, pero usted entiende lo que está ocurriendo en un conflicto que lleva 70 años con una capacidad de precisión extraordinaria. ¿Me podría explicar usted el conflicto de Ruanda que pasó con los Hutus y los Tutsi? Porque eso no acabo de entenderlo, ¿no? ¿Por qué les cuento la anécdota? Porque a la pregunta, ¿qué podemos hacer? Esto. Era ganadero, pero sabía que Israel era muy mala. Pues me entretuve. No sé si sirvió de nada, pero ya que hay microrelatos permanentes de odio, tiene que haber microrelatos de defensa. Y luego algo sí que siempre les digo, aquí que es una organización, pues no hace falta, pero más organizados, más Hasbara, más lucha, más redes sociales, porque no puede ser que predomine tanto el antisemitismo en las redes sociales, más complicarse la vida, menos gueto. En Europa me preocupa mucho ese porcentaje de judíos europeos que no se ponen una kipá para no tener problemas. Lo siento, habrá que tener problemas, pero hay que ponerse la kipá. Gracias. Justamente, Pilar, con esto de lo que hacías mención, de que hay que empezar a salir hacia adelante y ya no tener más miedo de decir quiénes somos en el mundo, y teniendo en cuenta el resurgimiento de lo que fue la judeofobia clásica y la judeofobia moderna en distintos partidos políticos en todo el mundo, como pueden ser, por ejemplo, con Marine Le Pen en Francia, con la extrema derecha allí en Alemania, o por qué no, con el ex líder del laborismo en Inglaterra, como lo fue Jeremy Corbyn, o aquí también en Latinoamérica, como hemos hablado de la patria bolivariana. Me gustaría poder preguntarte, y ya así cerrando en mi caso, si Occidente pasó a ser el nuevo foco del antisemitismo a nivel mundial. ¿Alguna vez no lo fue? Occidente inventó el antisemitismo. Europa inventó el antisemitismo. Y lo llevamos hasta las últimas consecuencias. Primero empezamos con aquella frase de no podéis vivir entre nosotros si sois judíos. Después no podéis vivir entre nosotros. Y después no podéis vivir. Así se resume Europa. Es la historia de Europa. Mi convicción es que Europa no se puede explicar sin la aportación de los judíos al continente y a su cultura. Pero tampoco se explica sin el odio a los judíos. Es un continente absolutamente esquizofrénico, un continente partido por la mitad. Todo lo que somos de la cultura y el conocimiento de Europa tiene que ver con el pueblo judío. La música, la ciencia, el conocimiento. Antes hablábamos de Freud. Y todo lo que tiene que ver con la destrucción de Europa tiene que ver con el odio a los judíos. De manera que sí, es un invento muy occidental, con un aporte que es el odio judeófobo e islámico. Ese no es occidental, es de otra naturaleza, está muy fuertemente imbrincado en los propios textos sagrados y que ahora se ha convertido en un problema enorme. Porque a pesar de que lo que dice el Corán y de los versículos del Corán abiertamente judeófobos, que los hay, muy duros, a pesar de eso, el Islam durante muchos siglos vivió mucho mejor con los judíos que vivían los judíos en Europa. Es decir, era más fácil ser judío en Teherán o en la Gran Persia que serlo en Berlín. Hasta que apareció el fenómeno ideológico radical, del salafismo radical, con Al-Wahhab empieza todo, digamos, y a partir de ahí se recupera el discurso más judeófobo. Pero en realidad el Islam puede vivirse perfectamente siendo su religión, su cultura, su tradición, sin odiar a los judíos. Pero hay una ideología que sustenta ahora este discurso. Y en Occidente está ocurriendo lo mismo por otras derivadas. Es un antisemitismo diferente, pero es clásico. Pero de momento ha sido el más letal, ¿eh? Yo les recuerdo lo que hemos dicho antes. El antisemitismo ha creado una industria de exterminio. No, nada ha creado una industria de exterminio como lo hizo el antisemitismo. De manera que estamos hablando probablemente con la madre de todos los prejuicios. Bueno, 7:25 de la tarde en Buenos Aires, casi la madrugada en Barcelona, la madrugada en Tel Aviv y en Jerusalén, donde nos están viendo muchos amigos. Y como te prometimos, Pilar, va la última. Lo primero contar que el espía del Ritz está en venta, se vende en un sitio de ventas electrónicas, hay aquí en la Argentina, se puede conseguir, así que es fácil conseguirlo. Bueno, en Amazon también, sí, en cualquier...
Para los argentinos es más difícil traer cosas de afuera, las conseguimos más fácilmente aquí en el mercado. ¿Cómo se llama el portal donde se puede comprar en Argentina? Mercado Libre. En Mercado Libre se consigue. Porque hay mucha gente que me lo pide, y en Israel en un portal que se llama elatico.co.il. El ático. Sí. Bueno, aquí lo conseguimos. Yo para terminar, lo último que quería comentar tal vez, hablaste de un libro que se llamaba Israel entre la esperanza y la tragedia. Contanos muy cortito y para ir finalizando la parte de la esperanza, como la tikva, como nuestro himno. Contanos en dónde está la esperanza. Mira, lo voy a responder con la frase que me dijo un cristiano palestino, greco ortodoxo, cuando estaba yo escribiendo el libro SOS Cristianos, que justamente trata toda la persecución de las familias cristianas atávicas. Trato el caso de los asirios, los coptos, los caldeos, etcétera, etcétera. Es un libro donde explico la limpieza étnica que están sufriendo todas las grandes familias del cristianismo más antiguo que han sobrevivido 2000 años en tierras, en las llanuras del Nínive, en el Kurdistán iraquí, y ahora ya no van a sobrevivir más. Están desapareciendo a miles, porque se van por la diáspora, por las muertes, por el miedo, en fin, por la presión permanente del islamismo radical que hace insufrible poder ser cristiano en muchas zonas. Por cierto, que otro griego ortodoxo, un chico israelí, que era muy pro-israelí, sus papás eran pro-LP, pero él ya era israelí, se había ido al ejército y todo, le pregunté, ¿por qué te gusta Israel? Y me dijo, es el único lugar de Medio Oriente donde yo puedo ser cristiano y nadie me persiga. Una frase que es... Y a tu pregunta, lo que me decía este otro joven pro-palestino, este era más pro-palestino, pero también era era un cristiano ortodoxo, greco-ortodoxo. Y yo le pregunté cómo veía la situación. Y me dijo, los jóvenes ya sabemos que nunca podremos destruir a Israel. Mis padres vivieron siempre con la convicción de que los echaríamos al mar. Los jóvenes ya sabemos que no. Habrá que encontrar la manera de entenderse. Ese es el punto de esperanza. Israel ha sufrido mucho, pero ya no hay quien la mueva. Y esa convicción es la que hace que los saudíes encuentren alguna puertecita donde hablarse, los jordanos, los egipcios, y también, en parte, en algún momento va a haber una reacción en Palestina. Yo creo que la esperanza es el triunfo, llegamos y ya nadie nos va a sacar. Entre otras cosas porque tampoco no hay ningún lugar al que irse, ¿no? Esa es la frase de Golda Meir famosa, ¿no? Tenemos una arma secreta que es que no podemos ir a ningún otro lugar, ¿no? Vos sabés que entre los que tenemos una militancia activa en las redes sociales, nos dicen que nos vayamos de la Argentina y después nos dicen que Israel es nuestro país. Bueno, pues ¿a dónde quieren que nos vayamos entonces? No quieren que estemos acá, no quieren que sea nuestro estado allá, digamos, no sabemos bien a dónde ir. Dice mi amigo Shraga que tenés que ser nombrada ministra de Asbará para siempre. Me lo dice por privado y estoy muy de acuerdo con Shraga. Pilar, quiero hacer algunos agradecimientos. Primero a los miles, porque te puedo asegurar que han pasado miles de personas por esta conferencia, por esta charla tuya. Ha habido cientos de preguntas que llegaron antes, durante y van a seguir llegando después. Así que a todos los conectados de esta reunión, más que agradecidos y esperando haber cumplido con sus expectativas. Un especial agradecimiento a Gabriel Traiman, que se ha ocupado de trabajar en nuestras redes en este momento online para evitar intrusiones y comentarios xenófobos de los cuales a veces somos atacados, somos sujetos, y él ha trabajado eficientemente para que eso no suceda. Es el secretario de Acción Política de la Organización Sionista Argentina. Un agradecimiento grande, muy grande a Vicky. Gracias, Vicky. Muchas gracias. Sergio. Y un saludo a este gran proyecto comunitario que es Ilan Busni, que también nos acompañó hoy. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Y invito a todos los que estuvieron con nosotros durante toda esta transmisión que no se vayan durante los títulos, que se queden
y que se queden un segundito nada más, que vienen sorpresas sobre nuestras próximas actividades de la Organización Sionista Argentina, son unos segundos y lo van a disfrutar. Y a vos, Pilar, la verdad que la emoción de escucharte, la satisfacción de entender que tenemos compañeros de ruta en el mundo y que el pueblo judío no está solo en sus batallas, y la enorme alegría de poder brindar actividades que lleven palabras como la tuya a una enorme cantidad de gente, porque como siempre decimos, los buenos somos más. Así que el cierre es tuyo, Pilar. Los buenos somos más y tenemos razón. No olvidemos nunca que estamos en el lado bueno de la historia. Defendemos las libertades, defendemos la bondad, el podernos entender, la convivencia, la modernidad. Estamos defendiendo todo eso. No podemos perder, no tenemos alternativa. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a todos. Será hasta el próximo encuentro en este ciclo de charlas llevado adelante por la Organización Sionista Argentina. Buenas noches desde Buenos Aires, República Argentina. Buenas noches.